Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, primera clase de álgebra 2, aunque ya le mandamos unos adelantos importantes. Bueno, lo primero que quiero hablar es un poquito sobre la tarea. Está todo el mundo probado porque está bastante bien, pero les remarco cuáles son los errores principales que han cometido. Supongamos que yo tenga el número combinatorio, o no sé, qué sé yo, 3 menos 5x elevado a la 5. El desarrollo de estos son 6 términos. Son 6 términos. El primer término es el número combinatorio 5, 0. El A sería el 3. Y el B no es menos 5x. ¿Sí? Este menos se lo olvidaron muchísimo. Mucha gente se olvidó este menos. Y luego, para que se vayan acordando, este numerito, el que está como denominador, es el que va acá. Y como exponente, entre los dos me tienen que sumar 5. O sea que acá me faltaría un 5. ¿Sí? Esa es la forma de hacer el desarrollo de esta potencia de grado 5 de un binomio. ¿Sí? No se olviden el signo menos. Otra cosa que también estuve viendo, que al número combinatorio le ponen rayita. No. No lleva rayita. Igual se llama numerador y denominador, pero no lleva rayita. Bueno, ahora para ayudarnos un poquitín más, un número combinatorio que tenga esta forma, m y n, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es su fórmula. La fórmula es m factorial, n factorial, y acá la resta de los dos. M menos n factorial. Yo necesito, no sé, espero que tengan a mano la calculadora. Podrían ir contestando ahí, porque yo no estoy viendo la pantallita. Contéstenle a José si tienen la calculadora a mano y el cuadernillo en la página 26, porque yo el mío dice 28, en la página 26. Pero necesito si tienen la calculadora a mano. Ahí, si vos se habilitó el chat, contéstenle si la tienen o no. Sí, pueden contestar en el chat. O Nair dice que sí. Bien, Emilia dice que sí. Sofía sí. bien, Rocío sí. genial. Juan también. Sí, la mayoría se ve que La mayoría la tiene. tiene. Bueno, yo quiero que busquen en la calculadora una teclita chiquitita que está arriba, casi arriba del todo, en la mayoría está igual, que dice así, dice N, C, R. Díganme si la encontraron. ¿La encontraron? Sí, dice que sí. Genial. Entonces, supongamos que yo tenga mi número combinatorio así, ¿no? Que sea 5 y 3. ¿La cuenta cómo sería? Sería 5, 3, y acá iría un 2, porque 5 menos 3 es 2. Bueno, pero en la calculadora es más fácil, ¿sí? Casi, ni siquiera tenemos que hacer esta cuenta. Nosotros ingresamos el número 5 en la calcu, 5,5, ¿sí? 5. Después del 5, apretamos esta teclita, ¿sí? Y después el 3. ¿Está? Y que te digan, José, cuánto le dio. 10. Muy bien. O sea que 10. la calculadora hace esta cuenta sola. Fíjense, 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 factorial, que se va con este. 5 por 4, 20. 20 dividido 2, porque el factorial de 2 vale 2, es 10. O sea, la calcu a esta expresión la toma como si fuera así, la toma como si
era n, era lo mismo, ¿sí? Entonces ahora tenemos una manera mucho más rápida, inclusive, de resolver los números combinatorios. ¿Está? Yo no se las quise decir el otro día porque quería que practiquen, pero bueno, ahora que ya sé que practicaron, les voy pasando cada vez más secretos. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a empezar con una parte re difícil, así que asústense, no se asusten, que se llama combinatoria. Lo primero que vamos a ver es lo que se llama principio de la multiplicación. Si quieren pueden irme siguiendo en el cuadernillo, ¿sí? Que yo lo tengo acá. Yo lo tengo en la página 28, pero me parece que este año, como dice cuadernillo nuevo, quedó en la página 26. Bueno, el principio de multiplicación dice, si yo tengo dos eventos, ¿sí? Que uno puede ocurrir una determinada cantidad de veces, dice m veces, y el otro n veces, ¿sí? O sea, un evento puede ocurrir m veces, y el otro evento puede ocurrir n veces, ¿sí? Entonces dice que para que ocurran ambos, o sea, los dos eventos de manera simultánea, es m por n veces, ¿sí? Eso ocurriría de manera simultánea. Y yo puse un ejemplo cuando escribí el cuadernillo, que fue hace rato, que ahora el ejemplo me quedó desactualizado, pero bueno, algunos se van a acordar, ¿sí? Yo tenía un comercio de venta de televisores y que tenía televisores de 24 pulgadas, 32 y 42. Tenía casos de 24 pulgadas, 32 y 42 pulgadas, ¿sí? Y ese sería un evento que ocurre de tres maneras distintas, ¿sí? Hay tres clases de televisores. Y por otro lado, aparte del tamaño de los televisores, tengo dos variedades, ¿sí? En ese tiempo era como una gran cosa, ¿tá? La variedad de televisores LED y los LCD. Bueno, ahora tenemos 4K, qué sé yo, los Smart, tenemos otras cosas, ¿no? Bueno, pero para que ocurran simultáneamente, ustedes fíjense, ¿qué va a ocurrir? Y que yo puedo tener un televisor de 24 pulgadas, pero que sea LED, uno de 24 que sea LCD, así. ¿Vieron? O sea que yo tendría, para que ocurran simultáneamente, serían 6 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es el principio de la multiplicación y se usa mucho en combinatoria. Bueno, ahora vamos a ver lo que se llaman permutaciones. Es lo más sencilla de todas. ¿Sí? Permutación. O sea, combinatoria es el título grande de todos los problemas que vamos a ver. Pero dentro de los problemas de combinatoria hay básicamente tres: permutaciones, variaciones y combinaciones. Entonces, muchas veces uno se confunde porque el combinaciones está dentro de combinatoria, ¿sí? Bueno, vamos con el más fácil de todos, son las permutaciones. Daría para ustedes en la página 27, para mí en la página 29, ¿sí? Bueno, en las permutaciones yo tengo permutación. Supongamos que está de más en yo, pero no importa, queda lindo, queda más entre casas, ¿sí? Yo tengo M elementos, ¿sí? M elementos. Y lo que se trata de la permutación es de saber de cuántas maneras distintas yo puedo ordenar esos M elementos, ¿sí? Supónganse que yo tengo, qué sé yo, galletitas. Tengo tres clases de galletitas. Tengo galletitas cuadradas, unas que son rectangulares y otras redondas, ¿sí?
Entonces, bueno, quiero saber de cuántas formas yo puedo ordenar la galletita, ¿sí? En este caso ya tengo un orden. Primero la cuadrada, después la rectangular, después la redonda. Fíjense, tengo en este caso 3 elementos. Bueno, pero también, ¿de qué otra manera podría haber hecho? Y yo podría haber dejado primero la galletita cuadrada, después la redonda, que pongan que sea de chocolate, y esta que vengo, ¿sí? O sea, supongamos, yo estoy haciendo una dieta estricta y me dice, ¿podés comer solamente 3 galletitas? Y digo, bueno, a ver, hoy voy a desayunar así. Primero la cuadrada, después la rectangular, después la redonda. La merienda la quiero hacer distinta, ¿sí? Para no caer en la rutina, y la cuadradita, después la redonda y después la rectangular. Mañana en la mañana, en el desayuno digo, no voy a repetir, voy a comer. Primero la redonda, después la cuadrada, después la rectangular. Pero a la tarde de mañana, primero la redonda, después la rectangular y después la cuadrada. ¿Vieron? O sea, esta pasó acá. Y por último, ¿qué va a suceder? La redonda la voy a comer primero y la otra la voy a cambiar. O sea que me voy a tener como si fueran 6 desayunos diferentes. 6 maneras diferentes de desayunar. Ahora bien, ¿cuántos elementos tenía yo? 3 elementos. Entonces, ¿de qué se trata la permutación? Se trata de saber de cuántas maneras diferentes yo puedo ordenar todos los elementos que tengo. O sea, en este caso, los 3 elementos. ¿Sí? Bueno. Y eso se escribe, ¿sí? La formulita es así. Se escribe permutación de M elementos. Y es la más sencilla de todas las fórmulas. Resulta que es M factorial. Así de fácil. Entonces, si volvemos al ejemplo de las galletitas, yo tenía 3 galletitas, permutación de 3 elementos. Bien, entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo comer esa galletita yo? Sería de 3 factorial. Y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. O sea, de 6 maneras diferentes. ¿Vieron? O sea, no, porque si no, tendría que ponerme a hacer gráfico para cada vuelta. Y supongamos que yo hubiera tenido, no sé, compré un paquete de galletitas fauna, que tengo de todos los animalitos. Y bueno, ya se me va a complicar. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de la permutación de M elementos. Bueno, yo siempre voy a mirar mi cuadernillo porque quiero seguir el mismo orden. Después tenemos, bueno, acá hay algunos ejemplos. Dice, si yo tengo que ubicar fibras de diferentes colores, de cuántas maneras las puedo ordenar. Y sí, fíjense, acá yo tengo de 3 colores. Si yo quisiera ordenar estas 3 fibras de 3 colores distintos, son de 6 maneras diferentes. Pero ya tengo 4 fibras, ¿sí? Va a ser factorial de 4. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Vieron que se empieza a ir muy arriba. Bueno. Ahora vamos a ver lo que se llaman permutaciones con repetición. Ojo, presten atención, ¿eh? Se llama así, permutaciones, por ahí no le vamos a poner con repetición, sino con elementos repetidos, con elementos repetidos. Bueno, directamente ahí me voy a hacer al revés. Voy a la fórmula primero, ¿sí? Parece muy complicado, pero es fácil. Permutación de m elementos, de todos los que yo tengo, pero como si fueran en grupitos, miren, cada uno, ahora les explico lo que está, KN, y dice m factorial, hasta ahí es igual que el otro, pero es dividido estos grupitos, K1, K2, factorial, todo factorial. Bueno, esto parece, no sé, estamos aprendiendo a hablar vietnamita, pero no, tranquilo.
Yo le voy a dar un ejemplo que se le va a aclarar todo. Es el que está en el cuadernillo. Y dice así. ¿De cuántas maneras diferentes es posible escribir las letras de la palabra abracadabra? Ah, bueno, fíjense. Bien, ustedes se imaginan que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, ¿sí? Pero no son los 11 diferentes, ¿sí? No son los 11 diferentes, ¿sí? Ustedes habrán visto que yo tengo, ¿cuántas letras A tengo acá? Y tengo 1, 2, 3, 4, hay 5 letras A. ¿Cuántas letras B? 1, 2 letras B, ahí lo tengo así, 7. ¿Cuántas letras R? Una, hay 2 letras R, ¿sí? 9. ¿Cuántas letras C? Tengo una sola letra C, ya son 10, y hay una letra D, acá, ahí están las 11. Bueno, entonces, ¿cómo sería para resolver esta situación? Sería así, sería una permutación de 11 elementos, tomado de cuántos son cada. Y yo tengo, hay unos que son de 5, son 5, total de 2, acá eran 2, o sea, eran 2, y los otros eran una de cada uno. ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos esto? Y es muy fácil, es 11 factorial dividido 5 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial y por 1 factorial. Ojo que los 1 factorial ya sé que me dan 1. Si quiero los pongo, si no, no los pongo. Pero para que se den cuenta que la suma de esto me da 11. ¿Sí? Bueno, se resuelve esa cuenta con la calculadora, obviamente. ¿Sí? Buscamos ya el 11 factorial en el cálculo. Y nos da 83.160. Fíjense cuán es muchísimo, ¿sí? Una palabra de 11 letras, hay 83.160 formas de escribir, si tiene letras repetidas. Y si no hubieran estado repetidas, ¿sí? Ustedes supónganse, a ver, busquemos una palabra, hay una palabra, no sé, murciélago. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, no hay ninguna que esté repetida, ¿no? La M no está otra vez, la R tampoco, la C tampoco. Acá sería permutación de 10. Entonces, alguno podría decirle, pero entonces, ¿y por qué acá directamente no ponemos? Si son 11, permutación de 11. ¿Por qué no sacamos esa cuenta? ¿Sí? Sí, para el caso sería lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Fíjense, vamos a poner permutación de 11, sería 11 factorial, 11 factorial, y me da 39.916.800 formas de ordenar las palabras, de ordenar 11 palabras si fueran diferentes. Si fueran diferentes. Y ahí a veces cuesta un chiquitín entender, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué ahora acá son menos? Si bien son muchas, son menos. Miren, les explico, para que tengan una idea por qué. Ustedes supónganse que yo digo, bueno, la primera que se me ocurre es esta y la dejo como tal. La segunda que se me ocurre, esta A la dejo acá. Supónganse que esta A fuera de otro color, fuera verde. Entonces a mí se me ocurriría, bueno, mirá, voy a cambiar, voy a poner la A verde acá
y la otra la dejo toda como está. Sí, sigue todo como está. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo pusiera esta verde primero y esta fucsia después, y lo demás lo dejo igual, ¿qué ocurre? Y ocurre que voy a leer lo mismo. Voy a leer AA. De todas maneras voy a leer AA. Entonces me van quedando menos casos, ¿vieron? Cuando están repetidas. Por eso se utiliza esta fórmula. Cuando hay elementos que figuran más de una vez. ¿Sí? Vamos, si fuera algo más sencillito. La palabra agua. ¿Sí? ¿Qué sería? Sería una permutación, son 4 letras, pero la A está 2 veces, la G está una vez, la una. Esto sería así, 4 factorial, 2 factorial, y esta sería 1 y 1. Por 1. Fíjense que me dan 4 por 3, por 2, lo corto ahí, se me van todos, sería 12. ¿Sí? Claro, pero si yo hago factorial de 4, ¿sí? Me da 24, no me da 12. Me da 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. ¿Y por qué? Justamente hay 2 letras que me van a quedar pegadas en algún momento. ¿Sí? Y que se va a leer igual. Entonces, puedo decir, yo digo A, A, U. Y esta es la primera. Y esta es la última. Pero si después, si esta es la última y la otra es la primera, se va a leer de la misma manera. Por eso son menos casos. Bueno, seguimos. Ok. Entonces dijimos, el tema grande es combinatoria. Y hasta ahora vimos las permutaciones de M elementos. O sea, yo tengo una cantidad de elementos y veo de cuántas maneras distintas los puedo ubicar. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo muy clásico es, no sé, somos 5 personas, ¿de cuántas maneras distintas puedo hacer una foto de esas 5 personas? ¿Sí? Ahí nos podemos ir cambiando de lugar, los 5. Fíjense, ahí sí que no va a haber repetición, porque yo no voy a estar 2 veces, ¿está? Pero sería, fíjense, uno diría, son re poquitas fotos distintas. No, porque es factorial de 5. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2. Hay 120 fotos distintas que yo puedo sacar solamente con 5 personas. Fíjense. Pero a veces uno no toma dimensión de esas cosas. Bueno, les digo permutaciones. Ahora viene lo que se llama variaciones. En las variaciones, ojo, ahí no es todos los elementos, sino que yo tengo una determinada cantidad de elementos y quiero elegir un grupo más chiquito de esa determinada cantidad de elementos. ¿Sí? La definición del cuadernillo te las leo, pero está media complicada. Dice, dado m elementos distintos, una variación de orden n, o sea, un grupito más chico de n elementos, o sea, que n es menor que m, es una selección ordenada, ¿sí? Por n de esos m objetos. ¿Está? Re complicado, ¿sí? Son bastante jodidos. Bueno, para aclarar eso, después le escribimos un poco más, a ver si se... Es decir, una variación de m elementos de orden n es una selección. O sea, yo elijo, ¿sí? N objetos distintos de los m que me dieron, en la que importa el orden en que se elige. Bueno, se entiende un poquito más, pero yo estoy segurísimo que sigue sin entender. ¿Por qué? Porque nosotros le erramos ahí donde dice importa. ¿Vieron lo de importa? No es la mejor palabra que elegimos para escribir eso. Sin embargo, en los libros dice así. ¿Está? Yo cambiaría el importa por una palabra que diga incide. ¿Sí? O sea, el orden en que yo los tomo incide. ¿Está? Si el orden incide es porque es una variación. Es una variación. Ustedes supónganse que vamos a ver un ejemplo. Bueno, y vamos a la nomenclatura, perdón. Sí, variación de m elementos tomados de AN. Es más cortita que la fórmula, ¿sí? Del número combinatorio. Es re parecida, miren. El número combinatorio era así, era m, acá tenía n factorial, y acá m menos n. Bueno,
Las variaciones es más cortita la fórmula, no tiene, ¿sí? Acuérdense que el M es más grande que el N. Supónganse, yo dijera una variación de 5 elementos tomados de A3, ¿cómo sería mi cuenta? Sería 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. O sea que sería 5 factorial sobre 2 factorial. ¿Sí? Y eso me daría, vamos a sacar la cuenta acá, 5 por 4, por 3, por 2, y se va con este 2. 5 por 4, 20, 20 por 3, me da 60. Fíjense, 60. ¿Sí? Bueno, todo bien. Ahora, ¿y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Ahí estaría el tema, ¿no? Ustedes supónganse que yo tengo 5 fibras diferentes. A ver si creo que tengo 5. Acá tengo un caso, ¿sí? Yo tengo 5. Fíjense. 5 fibras distintas, ¿eh? Tengo. La primera es verde. Esta es celeste, ¿sí? Esta es media rosa o fucsia. Naranja y negro. Cuando yo me encuentro en una situación como la que dice acá, variación de 5 elementos tomados de A3. Es cuando yo tengo estas 5 fibras y les pregunto, si yo hago grupitos de A3 fibras, ¿sí? De A3 fibras, ¿cuánto grupo diferente puedo obtener? O sea, un grupo sería, no sé, verde, celeste, fucsia, ¿sí? Supóngase que yo quiero hacer una bandera, ¿sí? Verde, celeste, fucsia, ¿está? O una camiseta de fútbol, ¿sí? Verde, celeste, tiene una raya así, verde, una raya celeste y una raya fucsia. ¿Estamos? Y supongamos que hay otro, supóngase, no sé, se lo encargué a una chica que me va a coser las franjas en las camisetas. Le digo, mirá, las camisetas son verde, celeste, fucsia. Y como, no sé, eran muchas camisetas, le llevé a otra chica, le expliqué lo mismo, pero la otra placa me la cosió así. Celeste, verde, fucsia. ¿Qué pasa? Esta segunda camiseta no es igual que esta, ¿sí? Es otro equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio el orden, eso me incide directamente en la cantidad. Eso es una variación. ¿Vieron? Cuando el orden incide en la cantidad, ¿sí? Incide en la cantidad. Bueno, entonces, por ejemplo, y ahí sería, ¿vieron? 60, yo tuviera, si eso fuera así, no sé, ¿cuántas camisetas distintas podría? Y 60 camisetas diferentes, ¿sí? Bien. Esto se da mucho también en los problemas de numéricos. ¿Verdad? Ustedes supónganse, lo voy a escribir al problema. ¿Cuántos números de dos cifras distintas puedo formar con los dígitos 1, 3, 4 y 5? Supónganse, ¿sí? Bueno, ¿cuántos números puedo hacer? Y qué sé yo, un número podría ser el 3, el otro podría ser el 14, el otro 15, ¿sí? Y el 31, por ejemplo, estoy usando las mismas dos cifras, ¿sí? El 1 y el 3 acá, y el 3 y el 1. Ahora bien, el orden.
¿Incide sí o no? O sea, yo voy a contar más números, y yo creo que sí, porque no es lo mismo el número 13 que el número 31. Entonces, cuando el orden interfiere o incide o afecta el resultado, ¿sí? Cuando el hecho de que yo cambie el orden, eso me afecta el resultado, bueno, entonces estoy frente a una variación. Sería una variación de cuántos elementos. Y acá hay 4 cifras, de 4 elementos, pero los grupitos que yo quiero, ¿de cuántas son? Tomados de A, 2. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta. Variación de 4 tomados de 2. Y como la fórmula es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. ¿Sí? 4 factorial sobre 2 factorial. 4 por 3, 12. 12. ¿Sí? ¿Sí? Son 12. Bueno, así que esto es una variación. Entonces, cuando el hecho de que yo no cambie de orden me afecta directamente al resultado, ¿sí? Ojo que a veces a uno piensa, no, si siempre afecta. No, van a ver que no siempre afecta al resultado. Vamos a ver qué ejemplo puse en el cuadernillo. Puse, primer ejemplo, se desea hacer una apuesta en una carrera de caballos, seleccionando los dos que van a ocupar el primero y el segundo puesto, ¿sí? Y en la carrera participan 5 caballos. ¿Ahí qué tengo yo? Tengo una variación de 5 elementos tomados de a 2, ¿sí? De 5 elementos tomados de a 2. Bien, eso ahí estoy en la página 28, creo. Después mírenlo tranquilo, ¿sí? Hay uno de los ejemplos, que es el ejemplo número 4, que es un desafío, ¿sí? Es bien, bien para pensar, es bastante difícil, así que es un poco difícil, ¿sí? Ahí van a tener que mirarlo bien. No voy a tomar de ese tipo de ejercicio, ¿eh? Pero por ahí si alguno se anima, así como para desafiar un poco, mírenlo, ¿está? Porque si bien está resuelto y todo, pero tiene una dificultad importante para poder interpretarlo en este ejercicio. Bueno, después te dice si la variación, si n es igual a n, o sea, si yo tengo 4 y le pido que el grupo sea de a 4. Y bueno, se me transforma en una permutación directamente de todo lo que le meto. Bueno, ahora voy a seguir con el mismo tema, se llama variaciones. Con repetición. Ojo, no es como las permutaciones que yo ya tenía elementos repetidos, que es distinto. O sea, yo tenía, por ejemplo, en abracadabra, tenía 5 letras A. Acá es diferente, acá yo tengo lo mismo, pero nada más que me permite a mí repetir, ¿sí? O sea, yo elijo repetir. Bueno, fíjense. Bueno, ahí explica lo que le venía diciendo, ¿sí? Con repetición de las variaciones, ¿sí? De M elementos tomados de AN. Con repetición se le pone así, como si fuera un acento, ¿vieron? Con repetición es M elevado a la N. En el cuadernillo me faltó a mí, ¿sí? Esta especie de tilde, no está escrito. Si lo tenés que poner ahí. Estaríamos en la página 29, creo, para ustedes. ¿Sí? Bueno, el ejemplo que está acá está un poco difícil, pero vamos a buscar algún ejemplo un poco más fácil. ¿Sí? Miren, si yo le dijera, nosotros tenemos en nuestro sistema de numeración, se llama sistema de numeración decimal. ¿Por qué se llama sistema de numeración decimal? Porque usamos 10 símbolos diferentes, que se llaman dígitos,
¿sí? Para escribir cualquier número. Nosotros usamos esos 10 símbolos. ¿Cuáles son? Y son el 0, 1, 2, hasta el 9, ¿sí? Nuestro sistema de numeración tiene 10 símbolos distintos, ¿sí? ¿Cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Son todos esos. Y si yo le preguntara, a ver, ¿cuántos números de 3 cifras? ¿Sí? ¿Cuántos números de 3 cifras puedo formar con estos 10 símbolos? ¿Sí? ¿Cuántos números de 3 cifras? Entonces, si nosotros razonamos equivocadamente, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, mira, dijimos que el orden importa sí, porque no es lo mismo decir 12 que decir 21. No es lo mismo. O sea que si yo los cambio de lugar, eso tiene un efecto en el conteo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy en una variación. El orden es muy importante, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, entonces es una variación de 10 elementos, ¿sí? Porque son 10. Y yo quería que sean de 3 cifras, tomado de a 3. ¿Está? ¿Cómo era nuestra formulita? Era 10 factorial sobre 7 factorial, ¿no? 10 menos 3. Bueno, ahora bien, ¿será correcto esto? O sea, ahora dejo así un minutito para que le escriban a José ahí en el chat si esto está bien o a alguien se le ocurrió, si alguno ya sabe cuántos números de 3 cifras yo puedo formar con estos. ¿Sí? Ahí aguanto, espero un segundito que le escriban a José la respuesta. Si está bien esto, ¿sí? Esto me daría, esto me da 10 factorial dividido 7 factorial, me da 720. Ahí vamos a hacer la prueba. ¿Qué le dicen a José? Si es cierto que serían 720 números. No dicen nada. ¿Cómo? Haremos un medio minuto más. Tranquilo. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los 10 dígitos que usamos habitualmente? Nair dice, ¿no es 10 al cubo? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Nair. Muy bien. ¿Alguien más vota igual que yo? Nadie vota. Bueno, no importa. Vamos a ganar con Nair igual. Es verdad por la fórmula, dice Rocío. Ajá, como que tendría Que que la ser. jugó. Bien. Yo no entendí de dónde salió el 7, dice Julieta. De 10 menos 3. ¿Te acuerdas que era m menos n? Era este menos este. Ahí está. Bien. Bueno, yo voy a ir adelantando un poco la respuesta. Mire, si yo le pregunto a un chico, pero sí chiquitito, de la primaria, de quinto, sexto, séptimo, y le pregunto, ¿cuántos números de 3 cifras conoces? ¿Sí? Lo primero que me va a decir, ¿y puedo usar el 0? Yo le voy a decir, sí, podés usar el 0, porque, qué sé yo, el número 100, por ejemplo, es un número que tiene 3 cifras. El 1, el 0 y el 0. ¿Está? Y entonces, ¿qué van a decir? Estos chicos hacen el siguiente razonamiento. Mire, dice, el primero dice, yo le digo, bueno, mira, pensá en el más chiquitito que se te ocurra y pensá en el más grande que se te ocurra. Entonces los nenes, que siempre tienen un razonamiento muy lindo, que esto lo crean, me van a decir, y mira, el más chiquitito es el 000, ¿sí? Como si fuera una patente de un auto, 000.
Ese es el menor. Y el mayor de los números de 3 cifras que yo conozco, me van a decir, es el número 999. ¿Sí? Entonces le decís yo, entonces, ¿cuánto te da eso? ¿Cuánto serían en total? Y me va a decir, serían 1000 en total, porque sería 999 si yo empezara del 1, pero como empecé del 000, serían 1000 números diferentes. ¿Sí? Bueno, y esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque esto es una variación de 10 elementos tomados de A3, pero donde yo puedo repetir, es con repetición. Entonces es 10 elevado al cubo, como dijo Nay, ¿sí? Son 1000 números distintos, ¿está? ¿Y dónde tuvo la diferencia? La diferencia tuvo que yo puedo repetir las cifras, ¿sí? Puedo repetirlas. Si yo no pudiera repetir las cifras, ahí sí serían 720 números. Bueno, y en eso consisten las variaciones con repetición, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplito más. Agrego que en el libro en realidad sí está la tilde, nada más que está antes de la N y está muy pegada a la N, no se la ve. Seguro. Pero en realidad está. Bueno. Pero por ahí la pueden remarcar para que se note. Bueno, bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuántos números, parecido al otro, de 3 cifras distintas puedo hallar con 2, 3, 4, 5, 7, 8? ¿Sí? Con estas, fíjense. Entonces, yo te voy a decir, a ver, ¿de cuántas cifras dispongo? 1, 2, 3, 4. Tengo 6 cifras, ¿sí? 6 cifras. Ahora, yo quiero que mis números sean todos de 6 cifras, no. Yo quiero que sean de 3 cifras. O sea que ya tengo un número más grande, que es 6, y un número más chiquito, que es su grupo, que es de 3. Y ahí me pregunto, a ver, si yo, algún número, por ejemplo, sería el número 234. Si yo lo cambio de lugar, yo digo 243, ¿es el mismo número? La respuesta es, no es el mismo número. O sea, que si yo lo cambio de lugar, ese cambio de lugar incide en el resultado. Y cuando eso incide en el resultado, ¿dónde estoy? En una variación. Bien, variación de 6 elementos tomados de A3. ¿Sí? Bien, dice que las cifras son diferentes, o sea que no las puedo repetir. Así que es la fórmula común. Es 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. Eso me da 3 factorial. 6, 5 por 6, 30. 30 por 4, 120. Creo que eso me da 120. 120 números diferentes. Bueno, supóngase que eso sea el inciso A. Y yo le pregunte, ¿cuántos terminan en 8? ¿Sí? De todos estos números, de todos los que yo quiero, ¿sí? Quiero grupitos de a 3 números, pero le pregunto, de estos 120 números, ¿cuántos de ellos terminan en 8? Ah, se complica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente, fíjense, hago 3 rayitas, porque ahí van a ir los números, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Yo sé que esta última que escribí, ¿sí? Ya sé que es un número 8. Ya sé que es un número 8, ¿sí? Porque tiene que terminar en 8 el número. Entonces, ¿cuántos lugares tengo para llenar? Tengo para llenar 2 lugares, ¿sí? Pero, ¿y de cuántos números dispongo yo para llenar esos 2 lugares?
¿Dispongo de los 6 números que ya tenía al principio? No, no dispongo de 6 números. Porque una de las cifras, el 8, ya la usé. Entonces, ¿esto qué sería? Sería una variación de 5 elementos, porque me quedaron 5, ¿sí? Tomados de A2. Y esto sería 5 factorial sobre 3 factorial. ¿Está? Y esa cuenta me da 20. 20. O sea que de esos 120 números, solamente hay 20 que terminarían en 8. ¿Sí? Solamente hay 20 que terminarían en 8. Bien. Supóngase que yo le hubiera preguntado, ¿y cuántos de esos números son impares? ¿Sí? ¿Cuántos son impares? Miren, ya estoy complicando más. ¿Cuántos son impares? Bueno, otra vez, hago la 3 rayitas. Ahora bien, ¿cuáles serían los números impares? Son los que terminan en el 3, los que terminan en 5 o los que terminan en 7. ¿Sí? Sería ese. ¿Y cuántos son los que terminan en 3? Si el número termina en 3, me queda lo mismo de antes, ¿no? Quedan 5 números para llenar 2 lugares. Ahí serían 20 números más. Pero también podría ser que no termine en 3, que termine en 5. Si terminara en 5, me pasa lo mismo, son 20 más. Y si terminara en 7, me pasa la misma historia. O sea que habría, de esos 120 números, hay 60, ¿sí? Que serían números impares. ¿Por qué? Porque hay 20 que terminan en 3, 20 que terminan en 5 y 20 que terminan en 7. Y por último, si yo no le hubiera puesto la palabra distinta, ¿sí? Yo decía así, no, el ejercicio era ¿cuántos números de 3 cifras puedo hallar con esta cantidad de dígitos, ¿no? Serían 6 elementos tomados de la 3, pero los puedo repetir, sería con repetición. Y entonces la cuenta hubiera sido 6 elevado al cubo, ¿sí? 6 elevado al cubo. ¿Se da cuenta? 6 al cubo, 216. Vieron que yo si ya puedo repetir, me da más. Bueno, ¿cuánto termina en el 8? Hago la misma pregunta, ¿sí? Pero acuérdense que ahora yo puedo repetir. Fíjense cómo es el razonamiento acá. Los números terminan en 8. Bien. Tengo 2 lugares para llenar, ¿sí? Es una variación. Tengo 2 lugares para llenar. Ahora, ¿de cuántos números dispongo yo para llenar esos 2 lugares? ¿Dispongo de 5 cifras o dispongo de 6? Bueno, la respuesta es que yo dispongo de 6. ¿Por qué? Porque yo el 8 lo puedo volver a poner acá, porque me lo deja repetir, ¿sí? Entonces sería 6 al cuadrado, ¿sí? 36. Bien. Y esas son las famosas variaciones, pero con repetición. ¿Sí? Hago un paréntesis para que le digan a José si necesitan que le aclare algo. ¿Alguna duda, chicos, de las variaciones? No. ¿Por qué al cuadrado? Al cuadrado porque tengo 2 lugares para llenar. 1, 2. Y como es con repetición, es Claro. m Elevado. elevado a la n. Sí. Igual le faltó, tiene razón, le faltó el... ¿Alguna otra duda? Mientras tanto, tengan en cuenta lo que dijo Héctor mejor, que en referencia a cuando uno no pone distinto, ¿sí? Da como viabilidad a que se puedan repetir. No es necesario que diga con repetición.
Ahora, si dice distinto, uno tiene que trabajar con variaciones ya sin repetición, digo, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahora van a verlo cuando se viene la combinación, que la variación importa el orden. Es decir, casi siempre cuando se trabaja con números van a ser variaciones. Es como que si ustedes tienen que trabajar, vamos a suponer, tienen que abrir una puerta y tienen una combinación de números. Entonces ahí tienen 3 números y tienen una combinación y uno dice, a ver, ¿de qué manera puedo hacer para abrir la puerta? ¿De cuántas formas puedo apretar, digamos, si tienen o si tengo un candado con esos numeritos? No sé si es medio antiguo lo mío, pero con el candado de los numeritos elegir tiene una combinación de 3. Entonces ahí yo me pregunto, ¿importa el orden si yo pongo 1, 2, 3? O si pongo 1, 2, vamos a suponer que tengo 10 números, 5, ¿importa o no importa? O si pongo 2, 1, 3, o si pongo 3, 1, 2. Y la verdad que la combinación, en ese caso, ya va a importar el orden, por lo tanto es una variación. Siempre que trabajo con números y que cuando yo cambio el orden de esos números me afecta, ¿sí?, a la variación, es una variación. Después hay que tener en cuenta si es con repetición o sin repetición. Si no me dice nada, es como que me dice que yo puedo repetir. Ahora, si me dice sin repetición, es la variación sin repetición. ¿Sí? Igualmente, dense lugar a que es un tema que por ahí es un poco complejo, que uno se tiene que preguntar y como que no es algo tan fácil, tan sencillo para decir, bueno, sí, ya sé lo que es variación. No, es un tema que por ahí tenemos que hacer una doble lectura. Cuando tenemos un problema hay que leerlo varias veces, hay que darle un poquito de tiempo, digamos, para poder agarrar el tema más que nada. Una vez que después le agarra más o menos uno la mano, ya los ejercicios son más simples. Bueno, ahora voy a la última parte ya de combinatoria. Recordemos, entonces dijimos permutaciones. Permutaciones es cuando cambian todos de lugar, ¿sí? Todo el mundo se cambia de lugar. Yo tengo un banquito en la plaza y tengo 4 viejitos que se van a sentar al banquito de la plaza, ¿sí? Bueno, ahora no van a poder por la pandemia, pero no importa. Supongamos que no hay pandemia. Entonces los 4 viejitos, y yo le pregunto, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar los 4 viejitos? Y sería una permutación de 4, porque sería de todos cambian de lugar, ¿sí? Ahora, si yo le digo, bueno, lo de recién, ¿no? Yo tengo 5 colores y quiero hacer banderas de a 2 colores. Bueno, es un grupo de 5 tomado de a 2, donde realmente me interesa el orden, ¿sí? No es lo mismo que la bandera de Boca sea. Fíjense, la bandera de Boca sería, yo puedo repetir los colores, ¿verdad? Azul, amarilla y azul, que sea la primera franja azul, la de en medio también sea azul y la de abajo sea amarilla. Porque no sería la misma bandera. ¿Vieron? Ahí se dan cuenta cómo a veces el orden te cambia el resultado. Bueno, y ahora nos falta ver algo que se llaman combinaciones. Que ya lo saben. Combinaciones es cuando, por más que yo los cambie de lugar, eso no me afecta al resultado. ¿Sí? También es una combinación de m elementos tomados de n. ¿Y qué tiene de bueno? Que la combinación es el mismo número combinatorio que ya habíamos estudiado, ¿sí? El mismo m. ¿Tá? El m factorial sobre n factorial, m menos n factorial. Y no solo eso, sino que también está en la calculadora. Poníamos el número n, después la letrita c, y después la r, y ya está. Y les cuento una más. Si ustedes apretan primero el shift, antes de apretar la c, es la variación. Bueno, ¿y cómo puede ser que a veces el orden no me interfiera en el resultado? Ustedes imagínense que yo soy el jefe de una comisaría, ¿sí? Y tengo 5 policías, ¿sí? Que lo vamos a llamar así. Abelardo, ¿sí? Bueno, policía B, C, D, I, ¿sí? Entonces, resulta, y a mí me preguntan, ¿de cuánta y voy a mandar un móvil a recorrer la ciudad, en la parte mía,
Pero ese móvil policial tiene 3 policías, ¿sí? Entonces, a mí me podrían preguntar, ¿de cuántos grupos diferentes de 3 policías yo puedo mandar a recorrer, a hacer la recorrida con el patrullero policial? Bueno, entonces, supónganse que yo le diga, mire, va a ir el policía A, el B y el C, ¿sí? Y se quedan en la comisaría el D y el E. Pero después digo, no, ¿sabes? No, va a ir, no sé, viene su jefe y dice, no, yo voy a elegir los grupos, ¿eh? Lo que dijo el jefe no sabe nada, así que voy a mandar, y él no me vio esto, ¿sí? Y voy a decir, mire, voy a mandar el B, el A y el C. ¿Qué estaría pasando ahí? Y el subcomisario está mandando lo mismo, ¿sí? Está mandando el mismo grupo. Por más que lo nombró diferente, A, B y C, yo lo digo, el B, el A y el C, este grupo, por más que yo le cambie el orden, digamos, ¿sí? Ese cambio de orden no interfiere para nada en el resultado, ¿sí? Bueno, cuando ocurre eso, estoy en una combinación, no en una variación. Entonces, el ejemplo este de patrulleros con los policías sería una combinación de 5 elementos tomados de A3. ¿Está? Y sería, bueno, 5 factorial sobre 3 factorial y 2 factorial. 5 por 4, 20, 10. ¿Sí? Para 10 patrullas diferentes puedo mandar a hacer ese recorrido. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre eso, significa que estoy en una combinación. A ver si hay algún ejemplito acá que esté bueno. Acá hay uno que está bueno porque después aparece en en el práctico y también a veces en los parciales. En una evaluación de 5 preguntas, un alumno debe contestar 3 preguntas. ¿Sí? ¿De cuántas maneras puede hacer la elección? Bueno, vieron, es una combinación. Supónganse que un alumno que se sentó en el primero de la primera fila dice, yo voy a contestar la 1, la 3 y la 5. ¿Sí? Y el que está en la misma fila, pero al final dice, yo voy a contestar la 1, después resulta que contesta la 5 porque se le hizo más fácil, después empieza a buscar y la que más sabe es la 3. Bueno, no la hicieron en el mismo orden, pero el examen para ellos es el mismo, porque todos contestaron lo mismo, la 1, la 3 y la 5. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un caso muy clarito de una combinación. ¿Sí? Y después, y si tiene que contestar las 5, y no, y la respuesta es 1, no es factorial de 5. ¿Sí? Porque la forma es, se debe contar a 5, no te queda otra. Es 5 tomado de 5. Bien. Y bueno, y no hay mucho más. Por ahí lo de la mesa redonda, que es bueno decirlo, ¿sí? Cuando ustedes ¿vieron lo de los viejitos que se sientan en la plaza? 4 viejitos que se sientan en el banco de una plaza, que de cuántas maneras diferentes se pueden sentar, sería de 4 factoriales. ¿Sí? Vamos a checar la cantidad de viejitos, ¿sí? Vamos hacia así. ¿De cuántas maneras distintas se sientan 3 viejitos en el banco de una plaza? ¿Sí? Entonces, eso sería, la respuesta es permutación de 3, o sea, 3 factoriales. 3 por 2 por 1. Son 6. ¿Sí? De 6 maneras distintas. Ahora, si yo le pregunto, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar en una mesa redonda? Resulta que le tienen que bajar 1. A ver, supónganse que los viejitos sean A, B y C. Como tengo en la mesa redonda. El A, el viejito B y el viejito C. Entonces, fíjense, ¿no? En una mesa redonda, si esta es una manera que se sentar, ¿sí? Pero bueno, o sea, no es que tampoco es una foto satelital de los viejitos, ¿eh? Si este es el viejito A,
a su derecha, póngale, está el viejito B y a su izquierda el viejito C. Esa sería una forma. Ahora, si el A se pasa para acá, el B se pasa para acá y el C se pasa para allá, es lo mismo, ¿sí? Porque va a estar, si el A pasa para acá, ¿sí? Y el B va a seguir estando a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, cuando se trata de una mesa redonda, ¿sí? El único cambio posible es que sea así, ¿no? Sea A y sea B. Entonces sería permutación de 2. Siempre en una mesa redonda es permutación de 1 menos, ¿sí? De 1 menos. Y después le iba a dar el ejemplo de las pulseras, pero ya es más complicado. Ese lo vamos a dar, ¿sí? Porque la pulsera yo la puedo dar vuelta. Entonces, bueno, ya, pero es más complicado, no lo vamos a dar. Bueno, pero básicamente ahí termina combinatoria, ¿sí? Yo sé que le quedaron 10.000 preguntas dándole vuelta, pero bueno, van a ir apareciendo y las pueden ir mandando al foro, preguntándome ahí a mí por WhatsApp. Seguramente en estos días le vamos a mandar la tarea, con los problemas que nos tienen que mandar. Fíjense que en el TP1 hay un resumencito en la vuelta, donde están todas las fórmulas, y le vamos a mandar resolución de varios de los ejercicios. ¿Sí? Pero acuérdense, no los copien, o sea, intenten a sacarlos solitos. Si no les sale, se explican cómo se resolvieron. Pero lo que no le vamos a mandar la resolución, sino solamente el resultado de alguno de ellos. Eso sí, yo quiero que ustedes me escriban la resolución. ¿Sí? 3 preguntas. ¿Sí? Mirá, una es la siguiente. En un pueblo, en un país muy chiquitito, ¿sí? Un país muy chiquitito, hay pocos autos, ¿sí? Entonces, la patente de esos autos solamente tienen 3 letras, ¿sí? Solamente tienen 3 letras, ¿sí? Nuestro alfabeto tiene 26 letras, aviso que tiene 26 letras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas patentes diferentes habría? ¿Sí? La patente tiene 3 letras, pero yo sé que dispongo de 26 letras, pero nuestro alfabeto tiene 26 letras. No quiero que me den la respuesta en cantidad, sino qué fórmula usaría. ¿Sería una permutación? ¿Sería una variación? ¿Sería una combinación? ¿Sería con elementos repetidos? ¿Sí? Acá escribo, ¿eh? Yo tengo 26 letras y en ese país chiquitito la patente, la chapa patente, el dominio tiene 3 letras, ¿sí? Nada más que 3 letras. A ver, alguien que se anima y que diga qué haría. Permutación, variación, combinación, y en tal caso sería con elementos repetidos. Rocío dice variación con repetición. Mirá qué bien. Variación, ajá, con repetición. Le pongo el asterisco. ¿De cuántos elementos y tomado de a cuánto? De 26 tomados de A3. Muy bien. ¿Y José qué dice? José Cumín. José Cumín dice que eso es correcto. Correcto, muy bien. Porque yo puedo tener la patente AAA, por ejemplo, ABA, ABC, ¿sí? Y dice que me da muchísimas. Tomado de 3. Me da muchísimas. Y si, por ejemplo, en los autos actuales, ¿no? Que tienen, fíjense cómo son los autos, tienen 2 letras, 3 números y otra vez 2 letras. ¿Sí? ¿Cuántas patentes diferentes podríamos tener? ¿Sí? Fíjense que nuestros autos son así. Y estas son letras. ¿Sí? Estas 3 del medio son números. Y estas últimas 2 también son letras. ¿Cuántas patentes diferentes habrá? A ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Alguien que te lo diga algo, ¿eh?
que me contesten esta parte, estas que son 2 letras. ¿Cómo calcularían eso? Ahora recordemos que son 26 letras de las que disponemos y 10 dígitos para la parte de numérica. ¿Sí? Cric, cric sería. ¿Alguien se Ahí está. animó? 26 tomado de 2 con repetición. Variación de 26 tomado de 2 con repetición. Variación de 26 elementos tomados de a 2 con repetición, ¿sí? Fíjense que los primeros autos que salieron con ese paquete eran todos A. Todos A. Después A, B, y ahora este año, 2020, ya van por el AE. Fueron dejando la A primero y fueron cambiándole al E. Bien. ¿Y la parte de números? ¿Qué sería? Tiene una variación también, porque el orden interesa acá. ¿De cuánto? ¿Alguien dice algo? De 10 tomado de 3 con repetición. Acá Marquito, mi sobrino que escucha mis clases con él, también me dijo que era de 10 tomada de la 3 con repetición, que son 1000 eso, ¿eh? Y la última letra es la misma. Otra variación de 26 tomada de la 2 con repetición. Fíjense que esto es 26 elevado al cuadrado por 10 al cubo, que es 1000, y otra vez por 26 elevado al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, esta cuenta nos da 26 al cuadrado, todo eso multiplicado por 1000, ¿sí? Y por 26 al cuadrado. 45.697.600. ¿Sí? 45.697.600. Fíjense la cantidad, ¿no? Le supera la cantidad de habitantes del país. ¿Sí? Las patentes, si yo pudiera. Es como que cada uno podría tener un auto con una patente diferente. ¿Sí? ¿Y por qué se multiplican? Porque ¿se acuerdan del principio de la multiplicación? ¿Está? Que habíamos visto al principio de la clase. Y esto es porque no se les ocurrió todavía decir, bueno, no, primero vamos a poner los números, después la letra, y así podemos seguir. Bueno, ahora sí, no pregunto más, Oh, justo que iba a hacer una pregunta yo. Dale. Vamos a suponer, voy a hacer, Sí. iba a ser un ejemplo, pero como estamos en pandemia, todo se genera, porque te iba a hacer que vos tenías que ir a una fiesta el fin de semana, Héctor, pero no vas a poder ir porque no nos podemos juntar. Pero vamos en la utopía, vamos en la utopía que tendría que llevar una ensalada. Y tenés 4 elementos para elegir: lechuga, tomate, zanahoria y cebolla, vamos a poner. Dale. Esos son los 4 ingredientes que vos tenés. Y tu ensalada tiene que tener 2 de esos ingredientes. Bien, 2. Bien. ¿De cuántas formas podés elegir? O sea que la N, el número más grande, es 4. Y la N sería 2. Exacto. Claro, sería 1. José, y cuando pongas los 2 elementos lo vas a revolver, obviamente, ¿no? Sí. Exacto, sí. Bien. Lo mezclamos. A ver qué dice. Palta, dice Emilia. Sí, palta también. ¿De cuántas formas, o sea, cuántas ensaladas yo puedo diferentes preparar, digamos? ¿Cuántas ensaladas de 2 ingredientes diferentes yo puedo preparar? Ahora, yo pregunto que me digan sí o no. Si yo mezclo, pongo lechuga y después tomate y después revuelvo. Y si hago al revés, pongo primero tomate, después la lechuga y después revuelvo. ¿Eso sería la misma ensalada? ¿Qué dicen los chicos? Sí, María Emilia dice que sí. O sea que es la misma ensalada. Orden, acá es la misma. El orden no me interfiere. ¿Cierto? Agustín también dice que es la misma. Entonces, como vimos ahí que el orden no interfiere, ¿qué sería? ¿Una variación, una combinación, una permutación?
Mire, sería Bien, Nair dice que es combinación. o combinación. Que me digan cuál sería. Nair dice que es una combinación. Bueno, ahí se estudió todo. Muy bien, la felicito. Es una combinación, porque la ensalada es la misma, por más que yo le cambie el orden, ¿sí? Es la misma. ¿Está? Bueno, muy bueno el ejemplo, José. Pero igual me está tirando a dar hambre ya. Si seguís con eso. Ya estamos en horario, sí, sí. Bueno, ¿alguna duda? Consulta, chicos. Ya si no vamos a ir finalizando. Bueno, si no hay más dudas, nos volvemos a reencontrar. El lunes que viene vamos a... Profe, ¿cuándo es? Bueno. Podés subir un video seguramente. ¿Sí? Sí, el lunes que viene subimos un video y al otro lunes volvemos con clase. Vamos a seguir la Claro. misma metodología que utilizamos al primer cuatrimestre con clase cada 15 días, pero en el intermedio o subimos un video o hacemos una entrega de práctico, lo Sí, vamos siempre va a viendo. haber tareas. Sí, 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 sí. Igual esta materia es como más cortita y es muy diferente de álgebra 1, ¿sí? Es muy diferente. Vieron que no hay funciones, no hay nada. Así que por ahí aprovechen, ¿no? Si la novedad, aprovechenla. Gracias, Bueno, Isabel. Bueno, os terminamos, nos volvemos a ver pronto. Chao, listo. chao. Chao, Cote. Chao, chicos. Nos vemos.